Y analizamos la actualidad en A Buenas Horas con Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Tú Encantado qué de tal? bien, encantado de saludarte. También todavía con esa resaca del cambio de hora, ¿no? Que parece que como que sí, como que no, los dos, tres primeros días todavía cuesta un poco habituarse. No sé si a ti te pasa. Bueno, yo normalmente cuando se produce el cambio de hora a mí me afecta bastante, pero esta vez tengo que reconocer, esta vez que no. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo tengo en mi casa dos elementos subversivos, tienen 9 meses cada uno de ellos, Claro. son mellizos, y entonces ellos tienen unos tiempos que no son los del gobierno, no son los del cambio de hora, ellos están a su bola, ¿no? Claro. Entonces, claro, me da mucho, me da mucho igual que hayan cambiado la hora, a ellos hay que darle de comer a una hora determinada, ellos exigen unas horas de sueño, etcétera, etcétera. Y quizás por eso no lo he notado tanto, ¿no? No lo he notado tanto. Pero yo soy de los que dice que no es necesario el cambio de horas, que menos en Canarias, que tenemos una... A ver, estamos en otras latitudes, a lo mejor en Francia, en Alemania, digo, que se hace de noche a las 3 de la tarde y que tienes que aprovechar las horas del día, en fin, vale, pero aquí, ¿qué sentido tiene? Ninguno, sinceramente. Sí, 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 es que además que siempre, pues, no sé, descontrola muchísimo y sin duda, yo no sé tú, pero muchos dicen que el horario de invierno sería el mejor, pero es que el horario de verano parece que es el que más nos favorece a nosotros, porque tenemos mucha más luz y teniendo en cuenta que vivimos del sector restauración y que tenemos días más largos, eso también genera un poco más de economía, entiendo. Sí, pero la luz es la misma, o sea, da igual que tú cambies la hora, la luz va a seguir siendo igual, o Mm, sea, yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo único que los cambios de horario, lo que nos trastocan, son las horas de entrada y salida del colegio, las horas de entrada y salida del trabajo, eso es lo que nos trastoca, que nos obliga a reorganizar nuestra vida para levantarnos antes, etcétera, etcétera. Y claro, tú te levantas antes y luego te tienes que acostar antes, y cuando te vas a acostar dices, oye, pero si casi es de día y al revés, ¿no? Te levantas de día y cuando te vas a acostar, pues por la noche ya es una noche cerrada, tal. En fin, yo creo que no tiene ningún sentido, no, es que no hace falta realmente, no es una cuestión necesaria, porque luego tú dices, no, ¿esto de qué viene? Esto viene de un tema, en los años 70 el ahorro de energía que se veía peligrar pues todo el tema este del petróleo, los combustibles fósiles y demás. Pues resulta que te ve las luces encendidas a las 12 de la mañana. Y tú dices, ¿por qué tienen esto todo encendido a las 12 de la mañana? No, es que hay que gastarlo. Es que hay que gastarlo. O sea, esa energía hay que consumirla, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen mucho sentido. Yo creo que esto merece que se tenga un poco más de atención y no hacer yo digo yo, una especie de copy-pega legislativo, ¿no? Dice, como esto se ha hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo así y copiamos y pegamos de un año para claro, otro lo mismo y ya está. ¿Eh? claro. Sí, sí, Yo, sí, sí, yo esto. sinceramente creo que no merece la pena, ¿no? Sí, porque es verdad, como dices tú, esto año tras año vuelve a salir el tema, cuál es el mejor horario, que si sí, que si no, que si la Unión Europea hizo la consulta y venga, patatín, patatán, y claro, ya empiezas a ver que esto es la misma historia de siempre. La misma historia de siempre. Hombre, es que estamos dependiendo de lo que decía un señor en Bruselas, que Claro. seguramente que el pobre pues, se levanta de noche, se va al trabajo en medio de noche, voy a decir un exabrupto, ¿vale? Pero espero que se me perdone y luego lo explico si hace falta. Pues en vez de ir a comer como Dios manda, pues se coge y se toma el lunch de los cojones, o sea, un lunch ahí, una porquería, y luego se va a su casa a comer a las 6 de la tarde y ya noche cerrada, y ya que le queda al tío, pues cenar Claro, y meterse en la cama, que ya claro. está. Y no sube el índice de natalidad en esos países tampoco, o sea, un poco jodidos. Sí, Pero sí, quiero es raro, es decir, raro. eh, aquí es diferente, o sea, aquí Sí, te puedes levantar de día, llegar al trabajo de día, ves a tus hijos, comes al mediodía como una persona decente y luego por la tarde cuando llegas tienes tiempo, tienes luz de día para ir a la playa, incluso para pasear, para ver a la familia. Pues muchas veces llega y ya se encuentra o sea, de noche cerrada, que es duro, ¿eh? sí, Es sí, duro. O sí, sea, sí. yo he estado en un sitio viviendo en el que se hace de noche muy temprano y oye, es duro. Pues sobre todo si estamos acostumbrados al sol y a esto, que a las 3 4 de la tarde ya sea prácticamente noche, es una cosa que te masca un poco, ¿no? Te Sí, deprime, ¿no? Por lo menos sí. a mí. ¿Eh? Sí, a mí tampoco Y me gusta eso encima, de las 6 de la tarde y ya que digas tu oscuridad y que te cambie claro, todo el claro, día no es nada agradable, pero bueno. claro, 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 no. Eh, O sea, aquí tenemos afortunadamente, tenemos muchas más horas de luz. Tenemos el verano que, hombre, en verano siempre los días son más largos, lógicamente, ¿no?
pero que hasta las 9 de las 10 de la noche prácticamente de día y puedes disfrutar todo ese tiempo, ¿no? De día, ¿no? De luz, del sol, que yo creo que es muy bueno, que es bueno para... Son vitaminas, ¿no? Sí. Sí, sí, está claro. Oye, Incluso, Carlos, y precisamente ahora que has incluso nombrado el sol y esa luz que tenemos, eh, desde tu punto de vista, ¿se ha llegado al punto límite para que haya una manifestación el día 20 en 5 de las 8 Islas Canarias en contra de todo el turismo que estamos recibiendo? El problema de la vivienda, quizá a lo mejor añadido, ¿no?, a todo esto, exceso de vivienda vacacional, etcétera, etcétera, ha hecho que todo esto haya explotado, que veamos que hay turismofobia y que empecemos a mirar de soslayo, vamos a decirlo así, a todos los que vienen de fuera. vamos a ver, yo creo que esto hay que... Las cosas hay que analizarlas bien y cuando se dicen opiniones, sobre todo por personas que tienen posiciones de liderazgo, aunque sea un liderazgo muy sui generis, pues tienen que decirlo con más meditación. O sea, y me estoy refiriendo también a organizaciones sindicales, políticas, sociales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, primero, hay que tener en cuenta una cosa. El turismo forma parte, es como se dice en economía, entre comillas, me va a perdonar la pedantería esta, el input más importante en la economía canaria es el turismo. O sea, no podemos prescindir de eso. O sea, no podemos decir, no, el turismo no, no. Es que el turismo es la parte de la economía canaria más importante. O sea, y eso queramos o no nos puede gustar más o nos puede gustar menos. A mí no me gusta, pero es la realidad. Eso por un lado. Hmm. Por otro lado, determinadas muletillas que se utilizan, ¿no? Escasez de vivienda porque es que la vivienda vacacional. Vamos a ver, la vivienda vacacional, y eso ya está demostrado, hay una asociación de viviendas vacacionales que lo ha publicado y que está por ahí, no tiene incidencia prácticamente ninguna en el encarecimiento de la vivienda digamos, permanente, ¿no? Porque la vivienda vacacional es una vivienda también, Sí, ¿no? De pero la Carlos, vivienda permanente. pero Carlos, estamos en un nivel donde ya encontramos que hay 200.000 viviendas vacacionales frente a 325.000 plazas Te digo una alojativas. cosa, mira, Pero claro, ese el problema no se estudio también puede planteaba. estar, digamos, orientado a, hombre, lo hago yo, que soy de la Asociación del Alquiler Vacacional, lo entiendo. Y ojo, que también estamos viendo lugares donde antes había pues casas que podían estar ocupando familias, estamos viendo en edificios, pues a lo mejor 6 7 viviendas vacacionales, como se veía en el día de hoy en Los Cristianos, en una nota también donde se veía un edificio y había pues 6 cajetines ya para En viviendas los vacacionales, cristianos que va sumando. en los cristianos hace 40 años, ¿cuántas viviendas había? En los cristianos no había nada. Hmm. No había absolutamente, o sea, prácticamente nada, un pueblito pequeño, no había nada. O sea, te voy a poner un ejemplo que a mí me toca más cercano y además lo viví. La zona que va, la zona que va de la parte baja de la isleta, estoy hablando de calle La Naval, Sí. calle Faro, la parte de abajo de la calle Faro, calle La Naval, hasta Guanarteme, prácticamente hasta Las Arenas, casi eso, Hmm. prácticamente todos los edificios que se construyeron en los años 70 y 80 eran apartamentos y hoteles turísticos. Apartamentos y hoteles. Con la crisis turística, esos apartamentos e incluso algunos hoteles se reconvirtieron en viviendas. Y ahora están volviendo a ser lo que eran antes, con la diferencia de que ya no son edificios de apartamentos, con recepción, etcétera, así que son viviendas vacacionales. ¿De qué nos estamos quejando? Mira, yo te digo, a mí me da mucha rabia. Mira, en los años 70 yo estaba militando en un sindicato, yo estaba en una comisión que era de vivienda. Había un chabolismo en Las Palmas brutal, Sí. era un disparate lo que había. Y yo estaba en esa comisión, y yo me acuerdo de ir a las chabolas que había pues cerca, al lado de Martín Freire, a las chabolas que había en el Confital, las chabolas que estaban ahí en el Rincón, o sea, había un montón de chabolismo. Había un montón de chabolismo, además, que no se veía porque estaban en las azoteas, sobre todo en barrios antiguos. En la Isleta, por ejemplo, había un montón de chabolas en las azoteas, un montón de infraviviendas en las azoteas. O sea, y ahora nos estamos quejando porque dice que aquellos edificios que se construyeron como edificios de apartamentos, te estoy hablando de la calle La Naval, la calle Tenerife, en la calle Tenerife, por ejemplo, había unas casas antiguas, entre otras la de mis abuelos, y enfrente se construyeron dos edificios grandes de varias plantas que eran residencias y apartamentos. O sea, eso se convirtieron después en viviendas y ahora son viviendas vacacionales. El propietario intenta sacarle un rendimiento. No nos podemos quejar de eso, o sea, y en los cristianos, e incluso, ya no digo en Sí. el sur no había sino tomateros, ahora hay un montón de edificios, es que son viviendas vacacionales, ¿y qué?
Claro, pero antes a lo mejor no Antes veían eran millones de apartamentos turistas, y pero es eso que no ahora nos vienen, molestaba. pero es que ahora vienen millones de turistas, Carlos, y mientras más, digamos, pues como está limitado el territorio y solo tenemos pues esa planta alojativa, hoteles y apartamentos, se le da la opción también de viviendas vacacionales, Yo, pues ya vienen muchos más turistas también. yo no. Vamos a ver, la vivienda vacacional, te digo, te voy a hablar de referencias, ¿no? Si no recuerdo muy mal, porque Hmm. ya la memoria mía es flaca, la vivienda vacacional viene a ser más o menos un 3% del parque de vivienda. Es muy poca, ¿vale? Y esas viviendas vacacionales no son la causa de la falta de vivienda para los residentes. Aquí Carlos, tenemos un problema, o sea, perdona Carlos, que por lo visto no se quiere pero ver. es que en, Tú en lo que no puedes Fuerteventura, dar. pero en Fuerteventura, por ejemplo, lugares como Corralejo está en torno a un 40% ya. Vamos a ver, en lugares como Corralejo resulta que han ingresado cuántos miles de personas han venido en los últimos 5 o 10 años. ¿Cuántos miles? Sí, yo no te digo cientos de miles, pero unos cuantos miles sí son. Hmm. Y no se ha construido ningún tipo de vivienda, digamos, social. ¿Vale? Vivienda para... No se ha construido, o sea, está lo mismo. ¿Vale? Sí, Entonces tú le echas la culpa a la... Tú, quiero yo decir, se le no, echa la sí, sí, culpa sí, a la exacto. vivienda vacacional, pero oye, es que la vivienda vacacional es lo mismo que tiene un apartamento. ¿Sabes qué me preocupa a mí más? A mí lo que me preocupa más es que un hotel de 5 estrellas, con unos estándares de calidad elevados, se haya convertido, después de una obra faraónica, en un todo incluido. Eso es lo que a mí me preocupa, porque Ya. ese turismo, me vas a perdonar otra vez el exabrupto, ese es un turismo de mierda. ¿Vale? Ese no nos interesa, ese es el turismo que no nos interesa. Y esos empresarios turísticos que están haciendo eso, que están convirtiendo complejos hoteleros de 5 estrellas en todo incluido, que por definición el todo incluido es un hotel con unos estándares de calidad más bajos y donde el turista no tiene ni que salir de allí para tener sus vacaciones, pues ese hostelero es el que está matando el turismo en Canarias. ¿Qué pasa? La vivienda vacacional, todo lo contrario. La vivienda vacacional es un señor que llega a un sitio, va a hacer la compra al supermercado de la esquina o va a comer al restaurante de allí, ¿me entiendes? Está en una vivienda. Y Hmm. además, el tema social, la mayoría de los propietarios de viviendas vacacionales, porque hay una parte que no lo son, pero la mayoría son personas que tienen un apartamento, una vivienda, Sí, que que no la tienen arriendan. 12. No, puede que tengan dos, pero la mayoría no son los que no tienen 25, ¿vale? Después está, como te digo, está el que se dedica empresarialmente a eso, que es una actividad turística, ¿vale? Pero cuando hablamos de un arrendamiento de vivienda vacacional, es de una vivienda o dos viviendas vacacionales que puede tener una persona, un par de apartamentos o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo se construyeron complejos de apartamentos en el sur de Gran Canaria? Con la inversión de muchos pequeños ahorradores de Las Palmas, por ejemplo, de Las Palmas o de otros, o sea, de Canarios en definitiva, quiero decir, de Las Palmas o de Gran Canaria en Sí, general, sí. ¿no? Y esos señores tienen un apartamento, tienen dos apartamentos en el sur de la isla y ahora los quieren ellos arrendar. Nada, viene el área turística y dice, no, tú aquí no lo puedes hacer, eso es para turismo y tiene que ser con un operador turístico. No. Es que se ha distorsionado completamente. Aquí hay un problema y es que el empresario turístico lo quiere todo para él. Y entonces le echa la culpa a la vivienda vacacional. ¿Por qué? ¿Es una competencia para él? Sí, es una competencia mínima, pero es una competencia. Pero Ya. lo quiere todo. Y lo quiere todo para, mm, repito el exabrupto, para cagarlo, para convertir un Hmm. hotel de 5 estrellas en un hotel de un todo incluido. ¿Sabes? Yo eso no lo veo. No lo veo. Y los análisis que veo que se han hecho, donde se le echa la culpa directamente a la vivienda vacacional, así, bomba, de Hmm. entrada, a mí me parece que no están fundamentados, ¿vale? Vale, entonces, para cerrar este capítulo, Carlos, ¿de qué manera podemos arreglar el problema de la vivienda teniendo en cuenta que, claro, como dices tú, en parte no se ha construido vivienda pública, hay mucha vivienda también que está cerrada, que está abandonada y que no sale al alquiler porque a lo mejor pues todos esos propietarios temen que esa vivienda al final pues digan, oye, es que la saco a alquilar y luego se me mete uno ahí, no me paga, tengo que pagar luz, agua, etcétera, etcétera, y tampoco protegen al propietario. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, es que yo entiendo que la vivienda es un elemento que debe gozar de una protección especial. Cuando hablamos de la vivienda es el sitio donde uno vive, la morada, ¿no? El sitio donde uno tiene su hogar, su casa, ¿no? Ahora bien, cuando se hace un arrendamiento, aunque sea de vivienda, hay que establecer una serie de garantías para el que vive ahí, ¿no? Para el que arrienda. Pero también hay que establecer una serie de garantías para el que arrienda, quiero decir, para el arrendatario. Pero también hay que establecer unas garantías para el arrendador.
porque es que si no, no le sale cuenta, la prefiere tener cerrada, o como suele pasar también, oye, es que la vivienda vacacional te da más y tienes menos problemas, porque el tipo que viene a una vivienda vacacional la ocupa una semana, 15 días, un mes o 6 meses y se va. Pero claro, si tú te metes en una vivienda arrendada a una persona que te la destroza y luego no te paga encima la renta, pues oye chico, pues yo me lo tengo que coger. Y encima la protección que hay es a esa persona, porque para tú ejercitar tus derechos tienes que ir a un juzgado, y cuando vas al juzgado tienes un montón de tiempo, tienes que esperar un montón de tiempo para tener una resolución favorable, y luego cuando tienes esa resolución favorable, yo te lo digo porque los he tenido en mi Sí, sí, despacho, claro, claro. tienes esa resolución favorable, te encuentras con un edificio completo. Se han llevado hasta los cables de la instalación eléctrica. Dejaron un trocito de cable colgando de los agujeros, pero se llevaron toda la instalación, todo el cable de la instalación eléctrica. O sea, eso sinceramente retrae a la gente para alquilar. Si tú dices, no, es que tengo problemas, chicos, es que se ha hecho una legislación en materia de arrendamiento que es del mismo nivel del mismo nivel de calificación que los hoteles del todo incluidos. Claro. O sea, una mierda, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, eso por un lado, pero por otro lado hay que tener en cuenta lo que dije antes. O sea, ¿cómo encajamos que haya 200.000 inmigrantes en Canarias? O sea, yo no lo entiendo. O sea, 200.000 en un periodo relativamente corto de tiempo. No es un crecimiento vegetativo, no es que nosotros aquí tengamos más hijos ni nada. Bueno, mi hija ahora tuvo hizo estupendo, ¿no? Eso está bien. Pero no, es que vienen 200.000 tíos que vienen de fuera. Esa gente vive en algún sitio. Claro. No viven en viviendas vacacionales, viven en casas normales y corrientes. Y no vienen aquí para pasarse su vejez, jubilados, que vienen de otros países. No, vienen a trabajar. Vienen a trabajar en la hotelería o en la construcción, porque vienen a trabajar en donde sea, porque en sus países de origen o bien no tienen problemas, o bien, como pasa con el caso de los italianos, los países de origen, los impuestos se los comen por las patas para arriba. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, nosotros tenemos una inmigración descontrolada, y no me estoy refiriendo a los pobres que vienen en pateras, que esos no quieren quedarse aquí, esos sí quieren ir para Europa, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a los que vienen aquí expresamente para quedarse aquí, que casi siempre son europeos, no son africanos que vengan en patera. Sí. Eso es lo que está generando en cierta medida también el problema de la vivienda, ¿no? Que también te digo otra cosa, no es exclusivo de Canarias. El problema de la vivienda es una cosa que está en todo el Estado español, pero que yo creo que en el resto del Estado español no se une este otro componente inmigratorio que si tú lo analizas te dice ¿por qué? O sea, Canarias tiene unos índices de pobreza de prácticamente un tercio de la población está en situación de pobreza cercana a la pobreza. Un tercio, eso es mucho, ¿no? Claro. Tenemos un índice de paro elevadísimo, ¿no? Y sin embargo, somos una de las regiones que más inmigrantes recibe. Inmigrantes permanentes, no me refiero a inmigrantes ilegales, inmigrantes legales, ¿no? Eso no tiene mucha lógica. No tiene mucha, quiero decir, ¿no? Parece incomprensible, ¿no? Y yo entiendo que cómo se puede resolver el problema de la vivienda. Primero tendríamos que poner una barrera a esa inmigración. Eso es muy difícil, hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Porque significaría cambiar, como dicen ahora los progres, les gusta mucho, el paradigma de nuestra relación con Europa. O sea, habría que cambiar el paradigma y eso sería una forma de cambiar. Habría que cambiar también legislativamente pues toda la normativa que tiene que ver con los arrendamientos de vivienda. Claro. Protegiendo a la vivienda, sí, el uso de la vivienda como tal, pero también protegiendo al arrendador. No hay derecho que un señor se quede sin cobrar una renta simplemente porque el otro es un cara dura. O sea, porque tú me dijeras, no, es que tiene una necesidad. Oye, esto hay que contemplarlo, pero si el otro es un cara dura, pues no. Y si es una necesidad, pues a lo mejor también que sea el gobierno quien se haga cargo de esa necesidad y no la otra persona que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, que aquí estamos, el gobierno está últimamente muy proclive a dejar que sea el ciudadano el que se organice sus cosas, ¿no? El que le haga su trabajo, digamos. El que le haga su trabajo. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el gobierno tiene, la administración en general, no me refiero a este gobierno, sino en general el Estado tiene que hacer una función, porque desgraciadamente yo soy de los que opina que aquí ha quebrado el contrato social, ¿vale? Ha quebrado. Entonces,
tenemos un grave problema cuando quiebra el Estado social, pues claro, que esto es una especie de selva amazónica, ¿no? O Claro. sea, aquí el grande se come al chico, etcétera, etcétera. Ya, Sí. pues, todavía no hemos llegado a niveles muy graves, pero puede que todo se andará, no sé. Efectivamente. Bueno, vemos por ahí a Javier Amador, que yo no sé si es que no cambió la hora. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fatal, fatal. Hola, ¿qué tal? Sí la cambié, pero me despisté totalmente. Estaba tranquilo. Además, hoy me quedé en casa, no fui a Ah, la oficina, estaba tranquilo ahí preparándome el desayuno con toda la calma. Había y dejado el móvil encima en la habitación y cuando bueno, veo de bueno. repente tu llamada, digo, ¡ay! Sí, Que exacto, tenía la fíjate, tertulia. ¿eh? Mil perdones. No pasa nada. Bueno, de todas formas, yo te decía faltan 20 minutos, pero no, claro, estaba mirando, ¿no? Que faltan apenas 10 minutos, que yo no me había dado cuenta a la hora que es. Y claro, yo le decía a Carlos, digo, a lo mejor, Javier, como puse uno de los temas, que si Serrat realmente era o no un cantante creativo, digo, a lo mejor por eso no quiso entrar, ¿no? Y se reivindicó, dijo, yo aquí no entro, que vamos, que esto, que era una broma. Hubiera sido motivo suficiente, pero no era Bueno, eso. bueno, Para entrar, ¿no? Para para entrar. entrar, solo para entrar, para venga, para decir lo que había. Está. Javier, hemos hecho una reflexión sobre la situación turística de Canarias con Carlos, muy brevemente también desde tu punto de vista. La turismofobia parece que está creciendo, parece que cada vez pues estamos viendo al turista, como digo yo, de soslayo, se le mira mal. Todo esto tiene realmente, como le decía también a Carlos, la vivienda vacacional detrás ha tenido algo que ver. Estamos viendo que a lo mejor pues también los salarios son el aspecto que otros están viendo que llega mucho turista, pero yo cobro más, menos que diga, y peor. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Bueno, a ver, con este tema a mí me pasa algo, ¿no? Me pasa algo curioso y de hecho con esta, anoche incluso me lo planteaba, con esta manifestación que va a haber, de la manifestación más grande de la historia de Canarias, que le llaman y demás, tenía dudas de dónde posicionarme, porque es verdad que estoy de acuerdo con un montón de las cosas que dicen, ¿no? Sobre la capacidad del territorio de absorber más, tanto población como turistas, sobre condiciones materiales reales de Canarias, sobre el problema de la vivienda, sobre el problema de los recursos naturales, del agua, un montón de cosas que son verdad. Pero luego no me gusta las no alternativas que se proponen, porque es que estoy viendo y no, ya el problema no lo tenemos con el turismo y aquí parece que estoy esquivando un poco la pregunta, pero es que el otro día oí a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura con el tema de la extracción de tierras raras diciendo mmm, Fuerteventura no va a ser el laboratorio para la investigación. Y digo, uy, eso hace unos años hubiera sido bueno, ¿no? Ya. En los marcos comunicativos. Eh, Pasa con los rodajes de cine, que desde que se queda una colilla de rodaje, vemos en redes sociales posts que dicen, vienen de fuera y con nuestro territorio hacen rodajes de cine, que no nos llevamos nada de tal, y tampoco se quieren rodajes. Ya. Con las renovables ya tampoco se quieren molinos, ni en el mar, ni en tierra, ni... Entonces, la pregunta es qué modelo queremos para Canarias, porque la alternativa al turismo, todas molestan, porque es que yo el otro día decía de broma que hay gente en Canarias que quiere la NASA en un cuartito de aperos. Hmm. Entonces, Claro. eh, entonces lo que tengo dudas es de cuál es el modelo que quiere la gente, Hmm. más que un santuario natural, de qué queremos vivir. Y luego es verdad que el modelo turístico tiene un montón de problemas sobre el reparto de la riqueza, cada vez se reparte peor el PIB que genera, cada vez es un modelo, estoy de acuerdo, un modelo más extractivista en donde hay determinadas multinacionales que se llevan mucha parte del pastel y en Canarias se queda cada vez menos. Entonces, es verdad que tiene un montón de problemas el modelo, pero es que tampoco sé alternativas válidas y realistas para Canarias. Carlos, ¿qué te parece la opinión de Javier? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Bueno, no es que haya profundizado mucho, sobre todo estoy de acuerdo con lo que dice en una cosa que no quiero que me malinterprete. O sea, el turismo no es digamos, la solución. El turismo es como en otras ocasiones en la historia un monocultivo de exportación más. Hmm. Y en este caso es una
fuente de extracción de rentas de Canarias. O sea, porque para que te hagas una idea, el 77%, si no recuerdo mal, de las empresas turísticas que operan en Canarias son extranjeras. Quiere decir que todo ese beneficio se va fuera, ¿no? Ya. Se benefician luego voy a repetir mucho la palabra beneficio, se benefician mucho de los beneficios fiscales de Canarias, Vale. pero realmente el beneficio bueno, lo gordo, se va para afuera, ¿no? Y se va para afuera, básicamente Europa, ¿no? O a Estados Unidos alguna empresa. Pero claro, el turismo en Canarias, tal como está organizado, es depredador de territorio. Me acuerdo que tuvimos una tertulia una vez que bastante dura, porque es que las empresas turísticas aquí hacen una especie de política de tierra quemada. O sea, voy a Playa del Inglés o voy al Puerto de la Cruz, lo quemo, construyo, hago de todo, se me queda viejo, me voy a otro sitio y aquello se queda deteriorado. Tenemos centros comerciales que son un verdadero asco. ¿Y qué hace? Pues me voy a Melonera. ¿Qué hace? Pues me voy más al sur, me voy al otro sitio y haces lo mismo, ¿no? Y haces exactamente igual. Entonces, claro, el turismo tiene graves problemas, sobre todo la forma que está organizado. Y ahora, ya te digo, ahora el todo incluido es lo más mejor, lo más mejor. O sea, el tío llega ahí y tiene todo, comida, bebida y demás, no tiene ni que salir, ¿no? Y no es la alternativa. Es un grave problema las alternativas. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la legislación, tenemos en Canarias una cosa que se llama régimen económico fiscal de Canarias. Dentro del régimen económico fiscal de Canarias hay una cosa que se llama zona especial canaria. La zona especial canaria, cuando se diseñó en la norma al principio, establecía unas posibilidades tremendas para que en Canarias existieran empresas de muchas clases. Bueno, se pegaron 10 años sin que aquello se pudiera mover un gongo porque tenían un plazo de un año para el reglamento, pues no, Europa no tragaba con mucho de aquello. Al final, ¿qué pasa? Cortas la reserva, la zona especial canaria, y no puedes haber operaciones, no pueden haber empresas que se dedican a operaciones financieras y seguros. Claro. A la porra, ¿para qué? ¿No? Y así la tenemos renqueando por ahí, ¿no? Bueno, Entonces, como nos quedan muy pocos minutitos, apenas 2 minutos, Javier, solo para otro tema también muy relevante. Se baja el combustible en las Islas Verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro, y ahora resulta que en Lanzarote y Fuerteventura también lo quieren. Luego veremos que lo pide Gran Canaria y Tenerife, porque entiendo que hay una diferencia de población sustancial entre unas y otras, y el precio que pagaban en estas 3 islas siempre ha sido mucho más caro que a lo mejor que encontramos en otras donde sí hay competencia. Muy rápidamente. Sí, a ver, como sabes que tengo familia en La Palma, he sufrido el precio del combustible allí, es una locura. Y de hecho una de mis preguntas siempre era, es verdad que las carreteras de La Palma, por ejemplo, son como son, ¿no? Pero ¿qué diferencia tan grande hay en el modelo en La Palma con Lanzarote o con Fuerteventura, más allá del poblacional, para que, bueno, que La Palma no es La Gomera ni El Hierro, ¿no? A nivel de población, que tiene una población considerable y bueno, y a nivel de distancias. Entonces, yo sinceramente, desde fuera, me declaro ignorante de por qué. Es verdad que en Lanzarote te puedes encontrar la gasolina 5 o 7 céntimos más cara que en Gran Canaria, pero ¿por qué en La Palma te la encontrabas 20 céntimos Sí. más cara, ¿no? Además con mismas compañías y demás. Y es algo que no entendía y tampoco he profundizado para saber por qué es. Entonces, yo entiendo que Lanzarote y Fuerteventura, que lo tienen algo más caro que en Gran Canaria y Tenerife, pues dicen, pues nosotros también lo quiero. Yo creo a mí me viene a la mente una canción de Braulio que decía, que a lo mejor a Carlos tampoco le gusta, que dicen, ni barriendo para casa se mejora nuestra tierra, ni peleando como perros por un cachito de pan, ¿no? Ya. Entonces, no lo sé. No sé si tiene razón Lanzarote, Fuerteventura, si esos 7 céntimos de diferencia que tengan con Gran Canaria sí se podrían compensar, si no, si Hacienda se lo puede permitir. Lo que tengo claro es que lo de La Palma, que es el que he vivido, era una absoluta barbaridad. Carlos, muy brevemente también, porque nos quedamos sin tiempo, 1 minuto y brevemente medio. te diré, mira, manifiesto en primer lugar mi ignorancia sobre el problema, ¿no? Vale. Es raro que una persona en una tertulia diga eso, porque No. aquí sabemos de todo, ¿no? Pero una vez que habló Javier, pues ya me queda más clara otra cosa. Mira, primero, lo que no podemos hacer es vivir en una subvención permanente. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el precio del combustible, la mayor parte de los precios de los combustibles son impuestos.
que hay que hacer es rebajar los impuestos en aquellas islas que tienen esa necesidad. Yo no le veo otra solución. ¿Por qué? Porque casi diría yo, casi es de injusticia. Y digo casi porque uno elige vivir en La Palma, en La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, igual que elegimos vivir aquí en Gran Canaria o en Tenerife. Y aquí nos cuesta también más caro algunas cosas. Y transportar combustible es caro, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que donde hay que actuar es por la vía de los impuestos, quizás haciendo una rebaja de impuestos en esas islas para igualar el coste al usuario de los combustibles. Eso es una opinión un poco, ya te digo, basada en el desconocimiento tal, pero que desde luego a mí me parece que tenemos que asumir que Canarias es como es, que es un territorio fragmentado, que tenemos islas como La Gomera o El Hierro con muy pocos habitantes, que a veces no sale ni cuenta montar allí nada, ¿no? Porque no te da sustento, ¿no? Claro. Y entonces ellos tienen derecho a vivir allí. Hay que asumir unos costes que ya los asumen, creo yo, de la doble insularidad que llaman, pero que tienen solución. Y yo creo que por la vía de los impuestos es por donde tienen solución. Bueno, pues ahí queda esa respuesta también de Carlos. Qué rápida se te pasa la tertulia, Javier. No esperabas que fuera Sí, tan rápida, ¿no? Cuando la conversación es buena. Yo le decía antes a José Luis que yo no tenía preparado para hablar de cerrar. Entonces Sí. te salvaste, no me salvé de milagro, pues si llegas a entrar antes y hablamos de eso, pues me habría ganado por Además, goleada, mira, porque yo no venía preparado. Hoy que estaba en casa, Sí. les podía haber enseñado incluso la colección de vinilos. Claro, ¿ves? Otro Hasta día. eso. Pero otro día. Bueno, pues tenemos que dejarlo Bueno. aquí. Javier Amador, Carlos Talavera, gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y bueno, muy pendientes como siempre de la actualidad y como siempre Encantado. dar las gracias por esta buena conexión. Cuídense. Bueno, un Gracias. abrazo. Un abrazo. Hasta luego.